Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Una producción de Oanes en colaboración con Frecuencia UCIL. Hola a todos, mi nombre es Mariela Miranda y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Rumbos Sostenibles aquí por Frecuencia UCIL. Hoy vamos a abordar un tema que es crucial para el futuro sostenible del manejo de nuestros océanos y es entender la importancia de la investigación científica y del conocimiento técnico para poder tomar decisiones adecuadas sobre estos temas. Justo para contarnos más de esto, nos acompaña el contraalmirante Héctor Soldi. Él es presidente del directorio del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola, más conocido como el IMA, y además es ex ministro de Pesca y Acuicultura de nuestro país. Bienvenido, Héctor, es un placer tenerlo por fin en Rumbos Sostenibles. Muchas gracias, Mariela. Gracias por la invitación. Comencemos contándole a la gente, porque no necesariamente todos saben, qué cosa hace el Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola y cuándo nació. Cómo no, el instituto es una asociación privada sin fines de lucro que se creó en el año 2017, de modo que está por cumplir 8 años. Uh-huh. Y es una institución que se dedica a promover la investigación científica orientada al campo acuático, no solamente marino, sino también lacustre y de ríos y lagos del Perú, Uh-huh. pero principalmente marina, y que promueve la investigación científica orientada a buscar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y que para eso trabaja y coordina con una gran cantidad de instituciones del Estado, con las universidades y con otras organizaciones de la sociedad civil del Perú. Y desde su fundación vienen realizando una serie de proyectos justamente vinculados a estos temas de técnica científica o articulación, ¿verdad? Cuéntenos un poco sobre estos proyectos que vienen realizando. Cómo no, hay una gran cantidad de proyectos que el Instituto ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. Entre ellos, los más importantes son, primero, la publicación de un boletín semanal en el cual se muestran las condiciones oceanográficas, principalmente de temperatura y salinidad del mar a lo largo de la costa del Perú, con la finalidad de ver cómo va variando. Sabes que en el Perú tenemos un área de muy grande y muy rápida variabilidad climática. Y por tanto, estos boletines ayudan a la comunidad científica y también a la comunidad del sector pesquero en general a ver cómo está cambiando el ambiente, sobre todo en una zona en la que hay cambios vinculados entre el niño y la niña, y también cambios no solamente interanuales, sino también más frecuentes, de modo que ese es un tema muy importante. En segundo lugar, hacemos proyectos de investigación para promover la diversificación de la pesquería. Nuestra pesquería, como tú sabes, está muy orientada al tema de la anchoveta. Sí. Sin embargo, hay una gran cantidad de recursos en el Perú que todavía no se han explotado de manera sostenible. De modo que esa es otra área bien importante en el cual el instituto tiene proyectos de investigación. También hacemos investigación con otras organizaciones sobre la flota pesquera. Es un tema crítico porque, como tú sabes, la flota pesquera está dividida entre la industrial y artesanal y hay todavía un desorden en la forma como se está manejando, y el instituto también colabora con ese tipo de investigaciones. Y por otro lado, articulamos con el IMARPE y con las universidades proyectos de investigación específicos de acuerdo a las necesidades. Y además también tienen, si no me equivoco, algunos proyectos en los que están viendo temas como ya de análisis de algunas especies en específico, como por ejemplo hay un tema de madurez de la anchoveta, si no me equivoco, que también están viendo. Correcto. La anchoveta es la más importante especie del Perú y por tanto tiene un foco de atención que ha venido desarrollando el IMARPE por muchos años. Y el instituto trabaja articulando entre la industria pesquera y el IMARPE la posibilidad de evaluar cómo va cambiando en el tiempo la talla reproductiva de la anchoveta. Esto con el fin de que en el futuro los planes de manejo de la anchoveta se puedan ir regulando en función a cómo va cambiando estas características que no solamente ocurren con la anchoveta, ocurren con muchas especies en el mundo. Y qué importante caer en este tema de apoyarse en base científica para poder hacer estos cambios. Hay otro tema en el que ustedes también suman, si no me equivoco, y es en la operación Eureka o en el proceso de mejoramiento de esta operación, ¿cierto? Yo sé que no es el tema de hoy, pero nos podrá contar
rapidito, ¿qué cosa es una operación Eureka? ¿Cómo no? Eureka es una operación de cooperación entre la industria y el Instituto del Mar del Perú con la finalidad de recolectar información que sirva para que el IMARPE pueda procesarla y hacer las recomendaciones para la toma de decisiones. Ujú. Es una operación que ya tiene 60 años, no es una Wow. operación reciente, y que ha tenido mucho éxito y es muy reconocida en el mundo porque es un caso muy especial de cooperación entre la industria y la investigación científica. Y justo cayendo en este tema de, nuevamente, la investigación científica, Héctor, tú has visto que en el programa siempre hemos tratado de recalcar este tema de la importancia de basarse en la ciencia, en la data técnica para tomar decisiones sobre la sostenibilidad, pero me gustaría aprovechar que estás aquí para reforzar ese tema de por qué es importante esto, por qué decimos que hay que basarse en este tipo de información para tomar decisiones sobre sostenibilidad. ¿Cómo no? Creo que la pesca, como muchos otros recursos, es un área en la cual la toma de decisiones tiene que estar basada en la mejor información científica disponible. De la ciencia a la política es un área de gran interés y en el caso del Perú hemos logrado, sobre todo en el caso del manejo de la anchoveta, creo yo, uno de los casos que inclusive es un caso de estudio en muchos países, sobre cómo con una buena investigación científica como la que ha hecho el IMARPE a lo largo del tiempo, se puede identificar perfectamente la distribución, la biología y la variabilidad del ambiente en el caso de la anchoveta, y toda esa información sirve para que el IMARPE pueda hacer recomendaciones al Ministerio de Pesquería para la gestión de la pesca. De modo que la gestión de la pesca en ese momento es sostenible gracias a que la investigación científica ha sido lo suficientemente sólida para proporcionarle al Ministerio los datos claves que permiten tomar las decisiones que han hecho que tengamos esta pesquería sostenible en las últimas décadas. Y de hecho esto también suma a este aporte que queremos, no es un aporte, sino esta forma de gestión con enfoque ecosistémico que se quiere tener no solamente en la pesquería de anchoveta, sino en todas las pesquerías, que es a lo que se aspira. Pues, ¿no? Correcto. Sí, la pesquería industrial afortunadamente tiene ya un sistema de manejo bastante ordenado. Sin embargo, tenemos un gran reto todavía con la pesca artesanal, que es un área en la cual todavía no se ha logrado esto y que requiere no solamente más investigación, sino que además requiere de este enlace entre la investigación y los resultados de la investigación para la gestión. En ese momento los temas de gestión son los que representan un gran reto para la pesca artesanal. Claro. Y ahorita retomamos este tema de la gestión, pero una de las cosas que también ha destacado Alima en su proceso es que ha colaborado con diferentes entidades nacionales e internacionales en temas como, por ejemplo, hacer investigaciones de recursos o stocks compartidos de pesquerías. Correcto. ¿Nos podrías hablar un poquito más de eso, por ejemplo? Claro que sí. El Perú tiene dos grandes stocks de anchoveta. Uno que se llama el stock norte-centro, que es el más importante, y el otro que se llama el stock sur, que compartimos con Chile. Ese es el stock compartido. Y si bien es cierto, es un reto manejar un stock, es mucho más complejo manejar un stock compartido, en el cual dos países toman decisiones sobre la forma de manejo. En el caso especial del stock compartido Perú-Chile, hay un proyecto que se llama el proyecto Humboldt 2, tiene curiosamente el mismo nombre de su instituto, y que es un proyecto auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, con financiamiento del Banco Mundial, que ya tiene más de 10 años, y estamos en la segunda fase del proyecto. Este proyecto tiene varios objetivos, pero el objetivo final es lograr que se llegue a un acuerdo para manejar el stock compartido entre Perú y Chile. Siendo el mismo stock, es importante que para la sostenibilidad de ese stock hayan mecanismos que sean coordinados entre los dos países, de modo que se garantice la sostenibilidad de esta especie. Y, digamos, consulta, ¿solo la anchoveta es una especie en la que es importante coordinar con otros países su gestión responsable, o hay otras especies claves en nuestras pesquerías que también requieren que tengamos, digamos, una colaboración con otros países al momento de gestionarlas? Hay muchas especies que son altamente migratorias y que por tanto salen del territorio o del mar peruano, como por ejemplo el jurel, la caballa, la pota, el perico
Y para todas estas hay distintas organizaciones. La organización regional, la OROP del Pacífico Sur, es el organismo regional competente para manejar los recursos que están en la zona del Pacífico Sur. Perú, Chile, Ecuador, Colombia. Perdón, sí, Colombia también. También existe la CIAT, que es la Comisión Interamericana del Atún Tropical, que es para fines del atún. De modo que estos recursos que son compartidos y que están dentro y fuera de la jurisdicción de los países se manejan a través de estos organismos regionales de pesca. Y qué bueno que lo comente, porque a veces creemos que es solamente un tema de la anchoveta y no, en realidad son varios los recursos y las especies sobre las que instituciones como el Ministerio, como el IMARPE o como diferentes científicos tienen que ir compartiendo información para gestiones sostenibles de estos recursos. Héctor, desde su experiencia, ¿cuáles diría que son los principales desafíos que tenemos que todavía superar como país en términos de creación, desarrollo y aplicación de contenido científico para la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura? Yo creo que uno de los principales desafíos es incorporar a las universidades en la investigación científica marina. En ese momento es el IMARPE el principal órgano de investigación que asesora al gobierno. Sin embargo, las universidades, sobre todo en los últimos años, felizmente han empezado a crear programas de biología marina, de pesquerías, y creo que todavía falta que esa investigación se incorpore a la información que existe en el IMARPE y que se utiliza para la toma de decisiones. Muchas universidades tienen programas de pesquerías que a veces no tienen las currículas que están orientadas a las necesidades del país, y por otro lado, el país necesita que las universidades empiecen a colaborar con ese sistema de los principales objetivos del IMARPE. Por eso el Instituto Humboldt se ha trazado este año la meta de hacer 2 grandes talleres, uno con el IMARPE y con las universidades y otro con el IMARPE y con la industria. ¿Con qué finalidad? El IMARPE acaba de publicar su plan multianual de actividades, pero muchas veces esos planes se hacen pero no se conocen y no se difunden. Nuestra idea es que IMARPE, que da las prioridades de investigación, lo comparta con las universidades para que las universidades sepan cuáles son esas prioridades y que orienten sus programas de investigación, que orienten los programas de tesis, que orienten las pasantías de los chicos que se están recibiendo y que van a ser futuros biólogos marinos, para que esa investigación tenga como fruto la cooperación en los objetivos de desarrollo pesquero que el IMARPE se ha trazado como órgano rector de la investigación en el caso del Perú. De modo que creo que esa articulación es la que en ese momento todavía falta que sea más estructurada, y por esa razón es que estamos haciendo estas iniciativas de hacer talleres para tratar de hacer conocer cuál es el plan de actividades que el IMARPE tiene para esos próximos años, y que las universidades de alguna manera alineen sus programas de investigación y que de alguna forma tengan dentro de su currícula esos objetivos de investigación que son los que el país necesita. Sí, y me parece sumamente importante este esfuerzo que van a hacer como instituto, porque justamente este tema de no siempre encontrar esta conexión entre la investigación de la universidad y los a veces requerimientos para una investigación para la sostenibilidad, lamentablemente no es algo nuevo, ¿no? O sea, ya en años anteriores, incluso en décadas anteriores, este tipo de desconexiones se han visto o se han identificado, y qué bueno que un actor como el IMA pueda estar tomando este rol protagónico de ayudarlos a colaborar de esta manera. Ahora, hemos hablado bastante de entes científicos, pero hay otras fuentes de información y de conocimiento que son también muy valiosas, como por ejemplo el conocimiento tradicional o el conocimiento empírico, que es aquel que se adquiere a lo largo de la práctica y la experiencia de una determinada actividad. Estos conocimientos también son valiosos, ¿cierto? Por supuesto que sí. El conocimiento empírico y el conocimiento tradicional de las comunidades pesqueras en el Perú es algo sumamente valioso. Tenemos un país que tiene una tradición muy grande,
prehispánica, desde antes de la llegada de los españoles, de actividades pesqueras que se han desarrollado desde la época de Caral para adelante, de modo que hay una cantidad de información, de conocimientos acumulados a lo largo de generaciones que muchas comunidades pesqueras utilizan en sus actividades, y muchas de ellas son precisamente para garantizar la sostenibilidad de ese recurso que les da su pan de cada día. Y por tanto es importante que se trate de recolectar y sistematizar esa información, que es algo que falta. Esa información está ahí, existe, la tienen los sargentos de playa, la tienen los pescadores más antiguos, que lo transmiten además a lo largo de sus generaciones, pero lo que falta es sistematizar esa información de alguna forma que sea útil también para la toma de decisiones, sobre todo en el caso de ellos que están mucho más dedicados a la pesca de consumo humano directo. De modo que ese es un área en la que también el instituto tiene mucho interés en trabajar directamente con los pescadores. Por eso se llama Instituto de Investigaciones no solamente pesqueros, sino también acuícolas. Y toda esa actividad es importante que se vaya de alguna manera recolectando. Y de hecho, esto ha hecho que también ustedes amplíen los miembros que tienen dentro de su comité, ¿verdad? Para poder incluir también este tipo de saberes dentro de su preparación, ¿es correcto? Correcto. Este año hemos incorporado a un representante de la pesca artesanal que nos va a dar mucha información sobre las necesidades en esa área. Y también hemos incorporado a una persona en el campo jurídico para que nos ayude en la parte de las regulaciones de la pesca, que son también tan importantes. De modo que por ese lado tenemos bastantes actividades y retos por delante. Y justamente hablando de estos retos, ¿cómo se viene el futuro para el Lima? ¿Qué proyectos nuevos, algunos proyectos, además del que ya nos ha contado, que nos pueda contar para poder tener esta expectativa de las cosas que se vienen para el instituto? ¿Cómo no? Un proyecto que no lo mencioné al principio, pero que nos está creando una gran expectativa, es el de la investigación sobre los recursos mesopelágicos que hay en el mar peruano. Los recursos mesopelágicos son aquellos que viven debajo de los 200 metros de profundidad. Nosotros normalmente pescamos y hacemos mucha investigación sobre los recursos pelágicos que están en la superficie, sobre todo la anchoveta, pero también otros recursos. Pero hay una gran cantidad de recursos mesopelágicos que existen en abundancias inclusive mayores que la anchoveta, pero que no los estamos explotando y que en otros países ya los están utilizando. Y ese es un área en la que estamos haciendo proyectos pilotos ya de investigación para ver la posibilidad de que esos recursos de alguna forma puedan ser también recursos que pueden utilizarse, por ejemplo, cuando la anchoveta, por alguna razón, como un fenómeno del Niño, por ejemplo, o desaparece o se profundiza hasta lugares donde no puede ser pescada, tengamos una alternativa de un recurso que pueda ser utilizado también para la industria. Además, estos recursos, acuérdate que la anchoveta se pesca solamente en temporadas, de modo que las embarcaciones en las plantas están casi 6 meses paradas todo el año. De modo que estamos viendo la posibilidad de que estos recursos puedan ser utilizados también por la industria y por tanto hay que no solamente ver su distribución y su abundancia, sino también el ecosistema en el que funcionan. Es un proyecto que se está manejando con el IMARPE y con la industria, también para que el IMARPE supervise ese tipo de posibilidad de explotación de un recurso nuevo. Pero dentro del plan de investigación del IMARPE está precisamente de la diversificación de la pesca para que no dependamos solamente de la anchoveta y tengamos todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Que tengamos alternativas. Una diversificación responsable, además. Correcto. Pero hemos usado un término que es mesopelágicos. Correcto. ¿Tenemos algún ejemplo de alguna especie que entre dentro de este grupo de mesopelágicos? Porque por ahí no todo el mundo los va a poder asociar rápido. ¿Con un par de nombres? Claro que sí. La vincinguerria es uno de los recursos más importantes. La vincinguerria es un término genérico para muchos peces mesopelágicos, pero el pez linterna, que es el más común en el caso del Perú, es el recurso más importante que tenemos nosotros. Y por lo que se sabe, y en las evaluaciones que ha hecho el IMARPE, existe en una abundancia bastante grande. Son peces que migran hacia la superficie durante la noche y después bajan hacia más abajo de los 200 metros. Y tienen tal abundancia que lo que estamos haciendo es tomando muestras de esas especies, sacando especies para que puedan ser analizadas. Y hasta ahora hemos tenido muy buen resultado porque resultan siendo también peces que tienen una buena cantidad de aceite y de otras características que pueden ser
útiles como lo es la anchoveta. De modo que ahí hay un futuro interesantísimo que puede ayudar a la industria a tener una mayor diversificación y una seguridad para el futuro, porque no sabemos si la anchoveta es para siempre. Es un tema que siempre ha sido una gran interrogante. Se sabe que en el pasado la anchoveta también ha tenido ciclos, de modo que hay que estar preparados para tener alternativas en el caso. Y la investigación en este caso juega un rol muy importante. Sí, por supuesto. Y este tema de prepararse ante alguna eventualidad en el futuro y hacerlo de manera responsable y científica, es algo que qué bueno que esté caracterizando los esfuerzos que viene haciendo el IMA. Ahora, también, si no me equivoco, están buscando hacer algunos esfuerzos o proyectos adicionales en temas comunicacionales, ¿verdad? Para poder difundir mejor. Cuéntanos un poquito más de eso. Correcto. Sí, nosotros hemos visto que hay una gran necesidad de divulgar un poco más sobre la riqueza del mar peruano, el hecho de que estamos, como dijo Raimondi, sentados en un banco de oro, no solamente en tierra, sino también en el mar. Y lamentablemente, tanto en los colegios como en las universidades, no se enseñan estas cosas. Y creo que todos los que hemos ido al colegio sabemos que cuando nos enseñan geografía, nos enseñan la costa, la sierra y la selva, pero el mar no existe. Por tanto, estamos tratando de elaborar material educativo y tratando de coordinar con instituciones como la Marina, que tiene mucho interés en el tema de crear conciencia marítima, y con el Ministerio de Educación para introducir en la currícula escolar programas sobre el mar peruano y sobre la riqueza del mar peruano. Ese es un tema que para nosotros es importantísimo, y también estamos haciendo un esfuerzo por elaborar cursos sobre realidad pesquera que se pueda enseñar en las universidades. Porque las universidades tienen información muy técnica sobre las pesquerías, pero muy poco se estudia y se trabaja sobre cuál es la realidad del sector pesquero, de la pesquería industrial, de la pesquería que produce productos que van para la acuicultura en el mundo, que aseguran la seguridad alimentaria, es decir, y que además contribuyen con el PBI nacional de una manera importante. De modo que la idea es tratar de preparar material educativo a diferentes niveles, educativo, técnico y académico universitario, para que esta información pueda ser utilizada dentro de los programas de educación de cada uno de esos sectores. Sí, buenísimo. Y sería bueno también si pudiéramos motivar este tema de que al momento de estudiar la realidad también no nos olvidemos de estudiar la historia sectorial, que también tiene muchísimo que enseñarnos, y que yo sé que también es algo que le apasiona mucho. Sí, la pesca tiene una historia desde la época prehispánica hasta la fecha, y creo que hay mucho por divulgar para que todos sepamos que somos un país pesquero por naturaleza y es parte de nuestra identidad. Hay un tema muy corto que te lo quiero comentar porque poca gente lo conoce, y es que hay un libro muy interesante que se llama Los orígenes marítimos de la civilización andina. Todo el mundo piensa que la civilización andina fue la sierra, cuando en realidad tuvo una gran importancia también en la costa, con todas las culturas costeras. Y por tanto la pesquería es una actividad que viene de mucho antes de la época de la llegada de los españoles. ¿No? Sí, que ahí hay mucho por aprender también. Mucha tradición histórica en ese sentido en nuestro país. Exacto. Héctor, estamos llegando hacia el final de nuestra entrevista con usted, pero nos gustaría que por favor nos pueda compartir las redes en las que podemos buscar a Lima, porque seguramente hay muchas personas que van a querer estar atentas a todos estos proyectos que nos ha comentado y que se vienen seguramente muchos más para el instituto. ¿Cómo no? En este momento nosotros trabajamos principalmente con nuestra página web, que son las siglas del instituto, ihma.gov.pe, pero estamos precisamente en el tema de comunicaciones que habíamos conversado, estamos en este momento en proceso de desarrollar estos contenidos para redes en general, para todas las redes sociales que son más comunes para divulgar temas en las cuales vamos a dar información, videos cortos sobre temas importantes de la pesquería. Vamos a hacer comentarios sobre temas de la realidad pesquera. Vamos a proporcionar material educativo para que pueda ser utilizado en los distintos niveles educativos. De modo que estén atentos, porque aparte de la página web, que ahora es lo más importante, vamos a empezar a desarrollar todos estos proyectos con las diferentes redes de información. Buenísimo, y eso nos va a permitir tener a todos mucha más información actualizada como
como siempre nos ha gustado, al menos desde OANES y Frecuencia USIL, son cosas que nos gustan, ese tema de tener información actualizada para que la gente pueda acceder a ella. Muchísimas gracias al contraalmirante Héctor Soldi, presidente del directorio del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola, por haber estado en este programa. Héctor, ha sido un placer poder conversar con usted. Muchas gracias, Mariela. Te felicito por este programa de difusión sobre el tema de sostenibilidad, que creo que es un tema de interés para todo el país. Muchas gracias. A usted muchas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. No se olviden dejarnos sus comentarios, compartir el episodio y por supuesto darle like para que podamos seguir llegando a más gente con este tipo de contenidos. No se olviden de seguir a OANES y a Frecuencia USIL en sus redes sociales. Y esto fue Rumbos Sostenibles, donde semana a semana aprendemos sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Tu amigo no es el que te regala un pescado, sino el que te enseña a criarlo y pescarlo con responsabilidad. OANES.